Shalom en el nombre de Yeshua a todos los que nos escuchan por estos medios en este Shabbat y en todos los días cuando se conecta a nuestro canal de YouTube en Defensa de la Verdad. Seguimos en esta ocasión con la parte 4 del estudio sobre el Goel, es decir, sobre el Redentor y las leyes de la redención según se nos presenta en las escrituras hebreas, en el manual de la instrucción o de la constitución de la nación hebreo-israelita, la nación que desciende del patriarca Jacob. Hemos presentado varias enseñanzas, varios principios. En la parte 1 y parte 2 hemos visto varias citas del Tanaj donde estas leyes se presentan dentro de sus contextos. Y vamos a seguir en esta ocasión en la cuarta parte para conocer más de cerca la identidad del Goel, del Redentor de Israel, según él mismo se presentó en las citas proféticas. Vimos en la parte anterior que el Redentor, el Goel, no puede redimir enviando a un subalterno, un siervo, a un tercero, sea quien sea, para redimir en su lugar, sino que él mismo debe redimir porque así nos lo enseñan las leyes de la redención, porque vimos en las primeras dos partes de esta serie. Vamos a repasar estas leyes que mencioné en las partes anteriores en el contexto de hoy para que puedan ver quizás lo que hasta este momento no vieron y no se percataron sobre lo que nos enseñan los textos porque nunca han conectado las leyes de la redención con el ser que afirma redimir. Como todos testimonios deben estar respaldados por al menos 2 o 3 testigos, en esta cuarta parte vamos a ver otro texto, palabras del mismo ser que afirma ser el Redentor. Puede que se dieron cuenta de que las escrituras usan un estilo aparte para referirse a Jacob y al Elohim de Israel. Cuando tratan sobre los dos, eh, usa un lenguaje diferente, más íntimo, tiene otro enfoque. Leímos al principio de esta presentación el texto de Génesis 48, verso 16, y allá vimos que Jacob tenía plena confianza en alguien que había dicho que lo redimió, ¿vale? Aunque Elohim puede librar a los suyos usando a otros, cuando se involucran términos como Gaal, Goel, no cabe la posibilidad de que sean involucrados intermediarios entre el Goel y la persona en necesidad. Es más, en esta concreta obra de redención, él afirmó que nadie lo apoya sino solo su brazo derecho, es decir, su justicia. Hoy leeremos sobre el mismo ser que se describe como el fuerte de Jacob. Sea que el Ruach, el espíritu de los profetas, ¿no? El espíritu que estuvo sobre Moisés, que guió a todos los profetas en escribir sobre la obra del Redentor, que pueda también obrar en vuestra mente, quitarle estas gafas que les pusieron o esta forma de aprender, de leer las escrituras según el concepto cristiano mesiánico, que muchos lo usan sin darse cuenta porque por años se acostumbró vivir, leer la Biblia de esta forma. Incluso cree hoy mismo, sin saber que usa los mismos conceptos, creen leer bien la Biblia, pero eh, no es lo mismo aprender, leer la Biblia y entenderla tal como ella enseña, sino y leerla con la interpretación que el cristianismo comparte sobre lo que quiere decir las citas, porque muchas veces citas como estas se interpreta o se malinterpreta debido a un credo que esos sismos tienen sobre la deidad, sobre quién es el Elohim en el Tanaj, sobre quién es el Mashiach, sobre la relación o la identidad entre esos términos que es padre e hijo, ¿no? En lo que ellos leen, Nuevo Testamento, y ahora los mesiánicos pues también lo usan el mismo concepto, solamente que cambió, en lugar de decir Nuevo Testamento, sabe que eso es la alianza renovada, no es algo nuevo, sino que es algo restaurado. Bueno, y esto de los que saben hacer diferencia entre los términos, porque muchos usan los términos nuevo, Brit Hadashah, pero en lugar de creer que eso significa alianza restaurada, cree que significa igual
Nuevo Testamento, y que eso así sería en hebreo, Brit Hadashah. Bueno, es aquí donde te puedes dar cuenta que tales personas no tienen conocimiento sobre las escrituras, aunque tienen buena intención, se equivocan, porque creen sin saber lo que creen. Eso es lo malo. Así sucede en muchos casos cuando la gente pues lee las escrituras, están leyendo las mismas citas que nosotros presentamos, pero aquí se ve que hay un entendimiento diferente. ¿Por qué eso? Porque uno no aprende a leer la Biblia y razonar sobre lo que la cita en sí mismo expresa, y una vez que entiende lo que está expresando, va a buscar en la misma escritura lo que se explica de la misma forma sobre el mismo ser, en otros contextos. No se comparan entre sí los textos, sino que simplemente se descontextualiza y se interpreta, y así aparece una dogma sobre lo que quiere ser o a quién se refiere. Por eso nosotros descartamos esta forma de educación, de lavado cerebral, para así puedo llamarlo así, para aprender a leer, ¿vale? Y a veces desmenuzamos el texto en palabras y en palabras incluso en letras para ver hasta en la profundidad de la esencia de los mismos términos lo que es la identidad de la persona sobre quien estamos hablando. No, esa es nuestra forma para los que no saben de cómo nosotros estudiamos. Entonces es mi deseo, mi oración para todos los que nos escuchan, independiente del medio que usan, que el espíritu de Yeshua, ya que él este es el Ruach que estuvo sobre los profetas al escribir sobre sus sufrimientos, el espíritu del Mashiach, el espíritu de Yeshua, obre en las mentes de ustedes, en vuestros ojos, a fin de que adquieran una nueva mente, una mente renovada, restaurada, lo que en el griego, usando los términos griegos, se llama metanoia, es decir, un cambio de mente, para que pasen de ser cristios mesiánicos en hebreos israelitas. Entonces, podrá poner un vino nuevo en dispositivos, en recipientes nuevos. Pero que el Ruaj, el espíritu de Elohim, pues purifique también vuestros ojos para que puedan ver lo que los textos escriben, porque muchas veces la gente leen unas cosas, es decir, los ojos ven algo, pero la mente interpreta otra cosa. Entonces es como tienen ojos y no ven lo que están leyendo. Muchas veces tienen la vista entenebrecida. Un velo está sobre los ojos de ellos. Espero que el Ruaj, pues al menos de los que me escuchan, los que siguen esta serie, quiten este velo de, de sobre sus ojos, ¿no? Y también un consejo, los que no escucharon las primeras tres partes anteriores, mejor que tengan en cuenta la parte uno 2 y 3 y después seguir, porque cada parte anterior crea un soporte, un fundamento, y siempre estamos edificando sobre lo que antes hemos presentado. En este caso, de un correcto entendimiento de lo que vamos a ver en esta parte, depende mucho si tuvieron en cuenta las partes introductivas, donde hemos visto las leyes, las explicaciones, cierto contexto. Entonces, debido al conocimiento de dichas leyes, pueden entender mejor las citas que se menciona por aquí aislada, por Brit Hadashah, por Tanaj, por donde sea. Hay muchísimas citas. Podríamos hacer un tema bastante largo, pero no sé. Sinceramente, no sé, no tengo previsto lo que voy a hablar en la otra, en la parte 5. Eh, pero seguramente vamos a continuar al menos con una parte más, ¿no? Así que queda pendiente, vamos a completar esta sección del día de hoy, asignada para este Shabbat, tratando de ver un poquito más de cerca qué dijo y quién es el que dijo y qué tiene que ver la persona que enunció tales palabras con lo que pronunció como promesa para nosotros con las leyes de la redención. Porque es aquí cuando comparamos las leyes de la redención con la persona que mencionó tales palabras, ¿no? Podemos ver cuál es la identidad del ser que afirmó, que dijo lo que dijo, que vamos a leer, ¿no? Vamos a ir mejor al texto y así arrancamos. ¿Quién es el ser que afirmó ser el fuerte de Jacob? Eso es muy importante. ¿Y qué afirmó que hará? Hemos hablado en la parte uno o 2 sobre quién es el malaj que me redimió, el ángel que me redimió. ¿Ah? Y sobre esto
continuamos edificando sobre lo que hemos presentado, porque estamos, en esta ocasión vamos a ver una cita desde un otro punto, desde un otro ángulo. Tratamos la misma idea en otras palabras, ¿vale? La enseñanza es la misma, la persona es la misma, las palabras son diferentes, la idea es igual. Y para probar que es una y la otra persona y que la idea es la misma, siempre es bueno conocer las leyes de la redención. Cuando se conocen esas leyes, se aplican a una cita. En el caso de Génesis 48, verso 16 y a la cita que vamos a dar curso en esta ocasión, se pueden apreciar que en una misma persona encaja en los dos perfiles. ¿Vale? Aunque tratan asuntos diferentes, el ser, es decir, contextos diferentes o personas diferentes, el ser es el mismo. Uno trata sobre Jacob, precisamente, y en la otra cita, que será de Isaías capítulo 49, trata sobre la descendencia de este linaje de Jacob, ¿no? Solamente que en Génesis 48, verso 16 es presentado como Malach y en Isaías capítulo 49 como el fuerte de Jacob, ¿no? Para el pueblo de Israel, el fuerte, el que era el fuerte de Jacob, el soberano, el poderoso de Jacob, em, y Jacob, o en el caso de Génesis, lo presenta como el Malach, quien lo redimió, quien le cambió en el nombre, quien estableció con él una alianza. Y claro, a lo largo de nuestras presentaciones hemos visto que este Malach no es más otro ser que Elohim mismo, Adonai y Yeshua, y no hay que confundirlo con su padre, ni como un servidor, un Malach enviado para hacer cierta tarea, como un mero ángel que por aquí sirve como intermedio. No es el caso, el contexto no permite esta interpretación. Y y bueno, nada más. Aquí vamos a concentrar para no desviarnos por otros asuntos. Aunque debido a las barreras doctrinales en cuanto al tema de la deidad, muchos ojos, oídos y razones, aún no, cerebros, ¿no? Facultad de razonar, aún no están activados a pensar libremente, llegará el momento cuando todo esto será presentado en viva realidad. Entonces, algunos que hoy no pueden comprender lo que estoy describiendo, verán con sus ojos, oirán con sus oídos y vivirán en su carne todo cuanto leeremos a continuación de una forma literal, ¿vale? Porque no voy a leer la cita que voy a leer hoy de capítulo 49 de Isaías, no tiene nada que ver con el pasado. Tuvo cumplimiento en el pasado, pero las escrituras no las aplica al tiempo presente porque el ser que está hablando trata sobre el linaje de Jacob que a lo largo del tiempo pasó y una otra vez por ciertas experiencias y a veces repetidas. Nosotros estamos en la misma situación como ellos, tanto a nivel físico como a nivel espiritual. Por eso la cita es Profecías al Día, lo expliqué eh, en uno de los capítulos de Profecías al Día, si no me equivoco, o al menos la mencioné en otros contextos, pero en este asunto, en esta ocasión, nuestro asunto se centra en la idea de redención, ¿vale? Entonces, en esto nos vamos a centrar, más que en otros aspectos, profecía del futuro. Isaías 49, verso 24 al 26 dice, voy a leer primero el verso 25, 24 y después los demás, dos versos. ¿Por qué? Por la importancia de los términos, porque los términos que aparecen en hebreo, es decir, el sentido de las palabras empleadas, conecta bastante con el Redentor, con las leyes de la redención. Así que le voy a leer el verso 24 tal como suena, luego les voy a presentar el sentido de las palabras tal como están en hebreo. Dice Isaías 49, verso 24, ¿se arrebata al valiente la presa o escapa el prisionero del guerrero? Eso es la pregunta. No sé, yo sé que hablé sobre esta cita en otra ocasión, pero nunca lo presenté de este enfoque, ¿no? Como en el tema de la redención. Entonces, como le mencioné, voy a desglosar las palabras para que entiendan el significado de ellas. Y entonces le vamos para leerla de una forma diferente o centrarnos en lo que la cita expresa. No porque si lo dejo así, se arrebatará el valiente de la presa, se escapa el prisionero del guerrero. Uno puede interpretar lo que sea, ¿vale? No interpretemos.
Vamos a entender primero lo que expresan los términos según el diccionario hebreo-español, para decirlo así. Se arrebata al valiente. Bueno, en el hebreo este término valiente es Gibor, ¿no? Hay un título que pertenece al Elohim de Israel, el Gibor, de aquí Giburim, poderosos, un título que se aplica a los jueces en Israel, que también de aquí viene, se asocia con el concepto de Elohim. Los poderosos en el Elohim eran los jueces, los reyes, eso es Giburim. También se aplica al Mashiach también cuando está en la posición como soberano, está a derecha del poder. También se usa otro derivado de este Gibor, está en el lugar de poder. Y aquí también se usa en un sentido negativo a un valiente, es decir, a un poderoso, un héroe, un fuerte, un valiente, ¿no? Eso significa Gibor, se puede traducir con cualquier de otras palabras. En la corona de Jerusalén que yo uso se traduce, se arrebata al valiente, es decir, al poderoso. Se puede arrebatar al poderoso, al Gibor, la presa, dice el texto. Para la palabra presa en hebreo está em, malcoaj, un término que es malcoas y significa también botín. En otras ediciones, creo que en Reina Valera traduce, se, se arrebata al valiente, al poderoso, al guerrero, al fuerte, al héroe, el botín. En la palabra hebrea que es aquí malcoaj, se puede mirar de dos puntos de vista. Se puede hacer referencia a quijadas, es en ese sentido de mandíbula, como tomando alimento, paladar. Es decir, para leer la cita de otra forma, el poderoso, el que es un guerrero fuerte, un héroe, arrebata una presa, lo come, disfruta de ella como lo muerde con el paladar, se aprovecha de ella, ¿no? Eso es un botín. Y también el malcoaj, este término tiene el sentido de despojos, que se puede referir también a cosas físicas, botín de oro, tesoro, ¿no? Granos, comida, y también a cautivos, por ser tomados, ¿no? Por ser tomados como presa, como botín de guerra, esclavos, ¿vale? En otra ocasión vamos a ver cómo uno llega a ser, es convertirse en esclavo. Y esto es uno de los factores como uno llega a ser esclavo. Por cuando un guerrero, un valiente, un poderoso, un héroe, una persona fuerte o un poder se apodera, no conquista una ciudad, despoja de los bienes y de las personas. Se llevan las mujeres, los niños, los chicos para la guerra, las mujeres para, bueno, para sus usos que ellos daban, en fin. Se arrebata al valiente el botín. Espero que entendieron esos dos términos, Gibor y Malkoach, porque es importante. O se escapa, ¿no? Para se escapa, se libera, está el término malat. Es una raíz primaria propiamente, em, tiene un sentido suave, es decir, como si uno trata de escaparse, si tiene alguna forma de escabullirse, deslizándose, no sé, eso es el sentido que expresa o se escapa. Se puede escabullir un, una presa de la mano de un poderoso. También ese término malat tiene el sentido de librar o rescatar. Se puede rescatar. Entonces, recalco esos términos para que entiendan lo que expresan la cita, ¿no? Se arrebata al valiente la presa, se escapa el prisionero, es decir, puede de alguna forma un prisionero en la mano de un poderoso, fuerte, de un valiente, de un héroe, puede rescatarse escabulliéndose de su mano. También tiene sentido de conservar, puede preservar uno su vida cuando está en la mano, es decir, tiene autonomía propia de decisión. No. Tiene el sentido de fugar, es decir, se escapa, puede fugar, puede librarse, puede huir, puede em, rescatar, puede salvar. Bueno, son diferentes derivados. Guardar su vida, ¿no? Preservar, libertar, poner, rescatar, salvo, salvar. Eh, Obviamente no puede una presa librarse de la mano del su, ap- su o el que lo apresa, ¿no?
se escapa el prisionero, ¿vale? El prisionero está el término shevi, que igual se puede traducir con cautivo en nuestras ediciones. Este término shevi significa exiliado, capturado. Como sustantivo, viene como sustantivo, ¿no? Em, tiene el sentido de botín. Es decir, un cautivo es la propiedad o la conquista de guerra, el botín de un poderoso que conquistó una ciudad. De aquí que este botín puede referirse a persona física o cautiverio, cautividad, cautivo, preso, prisionero. ¿Ah? Se escapa, puede librarse, puede redimir, conservar, rescatar, salvar su alma, su cuerpo, sus bienes. Uno que ha sido cautivado, que ha sido atrapado, que está en las manos de un poderoso. Se escapa el prisionero del guerrero, es el otro término que aparece aquí. En hebreo está la palabra zadik. Quizás todos conocen ese término porque estamos hablando de Elohim Hazadik, de Elohim Melech Hazadik, rey de la justicia. Y siempre asocian el término Zadik con el justo, correcto. Pero estamos hablando de un guerrero, un poderoso, valiente, fuerte, que tiene derecho de hacer presas, de tomar botín. Estas presas no se pueden librar, el prisionero no puede escapar de la mano del que es justo, ¿no? El que es recto. Bueno, aquí ha traducido del guerrero en la corona de Jerusalén, en Reina Valera creo que es tirano, pero el término en hebreo es zadik, que no tiene nada que ver ni con guerrero ni con tirano, ¿no? Por eso es importante los términos. Ahora, esta cita está hablando de un poderoso que en este caso es Hasatán, ¿vale? Independiente que él usa el reino de Media, de Persia, de Egipto, de las Naciones Unidas, de España, de donde sea, ¿no? No importa, de Roma, no importa el medio, el cuerno que él usa, el poder o el reinado que él usa, ¿vale? Detrás de todo está el Elohim príncipe de este mundo, quien es Hasatán. Entonces, él es el poderoso, el príncipe que desde Adán tiene atrapada a toda su descendencia de forma física a lo largo del tiempo o espiritual sobre todo, ¿no? Espiritual a todos, toda la descendencia de Adán. Se arrebata al valiente la presa, puede uno escapar, un prisionero puede cambiar el rumbo de su destino. Estoy usando palabras de enseñanzas que antes compartí, ¿no? Obviamente ya saben que está diciendo la cita a continuación porque hemos presentado que sí, uno puede cambiar el rumbo de su destino, porque en Adán fuimos destinados a muerte, en Mashiach, que en el segundo Adán, un espíritu vivificante, nuestro Padre, nuestro segundo Ruach, nuestro segundo espíritu que nos engendra no de la voluntad de la carne, sino de su propia voluntad, de su propio espíritu, pues cambia el rumbo de nuestro destino de muerte a la vida, de perdición eterna a vida eterna. Porque el que nace en Yeshua y el que creen en él y permanece en él pasaron de muerte a vida, pasaron de la segunda muerte, no tiene afectos, acceso sobre ellos ni poder. ¿Por qué? Porque ya el precio de esta muerte eterna por linaje carnal, sobre cual habla Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo, de la debilidad de este cuerpo, ¿no? Él pagó incluso eso, dándonos acceso a vida eterna. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. ¿Se arrebata al valiente? Sí se arrebatará. Pero ahora nosotros sí sabemos que eso sí, pero es importante conocer el proceso y cómo uno llegó aquí. ¿Por qué es llamado en este texto se usa la palabra tzaddik para este guerrero quien luchó contra Israel, lo conquistó, se apoderó de él, de todo su linaje, tanto sobre de su espíritu como de su propio cuerpo, que desde Adán pues heredamos esta inclinación hacia el pecado, pero también sobre el alma de muchos ya tuvo dominio y los determinó a pecar, por ende les separó de la vida eterna. Tiene acceso sobre ellos y ellos son esclavos, ¿no? ¿Por qué llamado tzadik? Eso es importante saberlo también, y esto lo hemos presentado cuando hemos hablado sobre el libro de Zacarías capítulo 1 y el 2 también, ¿no? Porque hay cuatro cuernos que esparcieron a Israel. ¿Por qué tuvieron este poder? Por la justicia. Por eso se le da justicia, se llama justo,
no porque es justo, sino porque se le da una autoridad que de su punto de vista las escrituras lo identifica como justo, ¿vale? ¿Por qué? Por razón que Israel rompió la alianza y está en el derecho del maligno, por eso es justo, no se le puede imputar como abuso, porque Israel le dieron derecho, ven y conquístanos. Nosotros hemos quebrado la alianza con nuestro Elohim, no queremos que Él nos sirva, ven y ten dominio sobre nosotros. Israel mismo invitó al enemigo que se apoderen de él. Él actuó en justicia y de esta forma Hasatán dijo al Redentor, a Yeshua, mira, si doblas la cabeza ante mí, la inclinas, no hace falta que arrodillas, simplemente incline la cabeza, este reino te lo daré a ti porque a mí me fue dado. ¿Quién le dio este reino? Sí, es lo justo. Satanás dijo la verdad, porque este reino le fue dado. ¿Por quién? Bueno, por Adán. Y Elohim lo entregó a Adán. Adán lo cedió de buena voluntad al diablo, al maligno, al tentador. Y así está justamente es llamado Elohim, príncipe de este mundo. Y aquí con razón se le llama Zadik, recto, justo. Es recto para un poderoso sea apoderarse de la descendencia del linaje de Israel. Bueno, hemos hecho una larga introducción, pero creo que vale la pena sobre este verso 24, porque así se da el contexto a para introducirnos en la ley y en lo que Elohim nos habla del punto de vista del redentor, como redentor, no del punto de vista, sino como redentor, porque él efectivamente es quien dijo y se hizo el que afirmó ser, ¿no? O lo que afirmó que hará. Verso 25 dice a continuación, espero que se entendió lo que presenté hasta ahora, porque supongo que, bueno, o me gustaría creer que entendieron, ¿no? Verso 25, pues así dice Adonai. Sí, al valiente, es decir, al poderoso, al guerrero, ¿no? Al que es justo tener dominio y poder sobre estas personas que no pueden ni librarse ni tienen forma de escabullirse, que fueron cautivados, están presos en exilio, todo eso son derivaciones del término, fueron comidos como con mandíbulas, fueron tomados como presos, despojos con justicia, pues se domina sobre ellos. Elohim de Israel dice, sí, al valiente se le quitará el prisionero, y la presa del guerrero se le escapará. Pero bueno, eso es teoría, ¿verdad? Es promesa, a nosotros nos interesan los hechos. Y Elohim sigue avanzando en este contexto, dando más palabras. Con tus litigantes yo litigaré, y a tus hijos yo salvaré. Dice el verso 26, ojo con este término, voy a volver sobre ellos, a tus hijos yo salvaré. Verso 26 dice, haré comer a tus opresores su propia carne, como con vino nuevo con su sangre se embriagarán. Sobre eso mencioné en la profecías al día cuando hablé sobre esos términos, no vamos a entrar en detalles. Es importante, pero seguimos con la idea de redención para que no se pierda de vista el asunto y sabrá todo el mundo. Es decir, hay un momento cuando eso ocurrirá, lo que acabo de decir, em, y en aquel momento todo el mundo sabrá, y no se limita a Eretz Israel, a la tierra que domina, que fue asignada a Israel, sino a todos, que yo, Adonai, soy el que te salva y el que te rescata, el fuerte de Jacob. ¿Vale? Aquí está el fuerte de Jacob, el Malach que lo redimió, ¿no? Bueno, para juntar estas dos citas de Génesis y Isaías a una misma persona, que es Jacob, sea como persona física, sea como una forma espiritual referente a todo el linaje descendiente de él, porque a fin de cuentas todo Israel, según el concepto hebreo de Had, todo Israel es una sola en los lomos de Jacob. Entonces, en Jacob estábamos todos Israel, ¿no? Y así, cuando en este caso usa en este contexto de Isaías el término el fuerte de Jacob,
se identifica al poderoso de Jacob, el que lo redimió, cambiando su nombre, y aquí se extiende hacia todo, o sobre todo el linaje descendiente de Jacob, ¿vale? Aquí se incorpora dentro de ese término todo este pasado, presente y alcanza el futuro también. Esta es la cita sobre cuál vamos a dedicar. Hoy vamos a hablar solamente sobre eso, ¿no? Ya hemos hecho media hora de introducción, todavía no expliqué mucho, pero nos queda en la siguiente media hora. Espero resumir todo lo que les quiero comentar de lo que menciona esta cita, sin entrar en el futuro de lo que cómo ocurrirá, su carne, su sangre, comerán así con vino nuevo, todo el mundo lo sabrá. Bueno, es un aspecto del futuro. Aquí se menciona que él lo hará, litigará de una forma, vamos, lo que sigue en la serie Profecías al Día ya tiene más contexto sobre el juicio de las naciones ajenas, las naciones que rodean, las naciones enemigas de Israel, entre cuales estamos esparcidos los que dominan, los que ocupan la tierra actual de Israel. Bueno, espero que escuchen y entonces se entenderá ya, tendrán un contexto más sobre otra parte que no vamos a hablar en este caso de esta cita de expreso. Los litigantes, sobre quién, con quién litigará Elohim, eh, porque ellos litigaron con su pueblo y cómo se llegará a que esos coman su propia carne, que es lo que expresa, como con vino. Se embriagarán con sangre, eso indicando la destrucción que habrá sobre él y el mundo entero. Verán eso, serán testigos de los hechos. Mientras tanto, aquí se resalta dos dichos. A tus hijos yo salvaré, dice en el verso 25. Una vez con tus litigantes yo litigaré y a tus hijos yo salvaré. ¿Vale? Y el verso 26 lo repite con otro punto de vista y dice, soy el que te salva, no que vaya a mandar a otro, sino soy el que te salva. Sobre estos dos términos que están aquí voy a leer un poquito. ¿Por qué? Porque para las dos palabras que se usan en el verso 24, el verso 26, que, donde dice salvaré y salva, para estas dos palabras con dos enfoques diferentes, se usa una misma palabra que en hebreo tiene tres letras. Yod, Shin, Ain. Es una palabra que es en hebreo es Yesha. En el contexto hebreo lo ven así. En las traducciones más modernas lo pueden ver con el sentido masculino, Yesha. Yasha, perdón. Yesha en la gramática moderna aparece como femenino, en la gramática moderna también aparece como forma masculina Yasha. En hebreo no hay vocales, no hay sonidos, no hay puntuaciones, todos son consonantes. Ahora, con el hebreo moderno ha cambiado un poquito. Yod Shin Ain es una raíz, Yesha. Una raíz propiamente significa estar abierto, ancho, libre, es decir, un espacio, como expresa la letra Yod, que en sí misma es una mano, pero no es una mano cerrada, sino una mano abierta. Es lo que expresa esta raíz Yesha. Abierto, ancho, en el sentido que hay algo dispuesto, ya abierto, no está algo cerrado, como la profecía, no es tan cerrada, es un libro de profecía abierta, es decir, hay acceso a tener entendimiento, ¿vale? Es lo que expresa esta raíz Yesha, está ancho, abierto. Estar seguro, es decir, te ofrece, te dispone algo que se da por sentado como un hecho ya realizado, ¿no? Como forma causativa, este término Yesha define la acción de librar o socorrer, básicamente. Esta palabra de tres letras, Yod Shin Ain, se usa al masculino o femenino según el contexto de los valores modernos del idioma. El texto original bíblico no contiene vocales o partes femeninas o masculinas, ¿vale? Eso es importante saberlo cuando uno lee. Estos valores dependían y dependen de la cultura y de tiempo. Son valores que se han perdido, ¿vale? La forma de leer sin los vocales se han perdido y por esa razón el hebreo moderno ha creado algunos señales de puntuación para que el lector sepa cómo pronunciar ciertas consonantes y cómo usarlas como parte de la gramática del idioma moderno. Por eso escucharán algunas personas que usan el nombre del Redentor y le llama Yahshua, porque usan la raíz Yasha, pero eso no es la forma correcta
porque el nombre sigue siendo en femenino, Yeshua, ¿no? Por el significado de un cierto contexto y es bueno tener en cuenta, por eso lo hice esta explicación sobre la forma de puntuación y por qué en el hebreo moderno sí hay femenino y masculino, hay Yesha y Yasha. ¿Vale? Según los contextos gramaticales. Yod, Shin, Ain, en realidad se puede vocalizar esta raíz, se puede traducir con amparar, ayuda, ayudar, conservar, dar, defender, favorecer, guardador, guardar, libertador, librar, rescatar, salvación, salvador, salvar, salvo, socorro, socorrer, vengar, victoria, libertad, liberación, prosperidad, seguridad. Son derivados, ¿no? Que viene, surge o nacen de la idea de ancho, libre, espacio, hay algo abierto disponible para ti. Entonces, todos esos sentidos derivados expresan la misma cosa, ¿no? Algo que ya lo tienes disponible. Así que esta palabra Yesha, Yod Shin Ain, es la raíz de donde procede el nombre del Redentor de Israel, Yeshua, ¿vale? Que tienen cuatro consonantes, Yod Shin Vav Ain. A las tres consonantes Yod Shin Vav Ain solo se les añadió la consonante Vav. En el concepto hebreo, la consonante vav conecta dos cosas, significa gancho. De aquí que la vav incorporada en la raíz yesha, sirve como guía a fin de ayudar a los que buscan la redención que solamente Elohim puede brindar. No pensemos en la redención humana del pariente más cercano, sino de esta espiritual del pecado que un hombre no me la puede conceder. Entonces, este vav, consonante vav agregado a las tres letras de la raíz yesha, me conecta a mí con el Redentor, ¿no? Me conecta con el Redentor y me ayuda a fijar los ojos en aquel que extendió sus manos para ser traspasadas como señal del pago por el precio que requiere el pecado. ¿Por qué razón? Porque la forma pictográfica de la consonante vav es un clavo, un gancho. Por eso este gancho fue aquí puesto para juntar yod, shin y ayin. Me juntan tres factores, ¿no? Tres enseñanzas, revelaciones, misterios. Estamos hablando de una profundidad de las escrituras, de las revelaciones de Elohim, encerrada para el mundo, pero revelada a los santos que son llamados a ser restaurados en ese tiempo. Así que para los que puedan entender mejor qué es lo que estoy expresando por esas consonantes, les indico por favor que vayan a buscar el estudio que se llama el significado de las cuatro consonantes del nombre del Redentor, Yod, Shin, Vav, Ain. También en el mismo estudio está incorporado el significado de las cuatro consonantes revelado en el Tanaj. Y entre sí es suficiente para que uno pueda ver la identidad del Elohim que se expresó en el Tanaj y se reveló en Brit Hadashah, porque tanto Yod Shin Vav Ain como Yod Hei Vav Hei están hablando toda esa consonante, cuatro en el Tanaj, cuatro en Brit Hadashah, me revelan una misma persona y lo que representa, lo que profetizan estas consonantes me dirige hacia las otras. Y cuando desde el Tanaj me proyecta hacia el Brit Hadashah, cuando entiendo en Brit Hadashah de qué se trata, estas me proyecta otra vez para reconocer su identidad en el Tanaj, en el pasado, me indica otra vez el pasado. Y así se cierra el ciclo y se entiende de quién estamos hablando, ¿no? Le recomiendo este PDF de todo corazón, el significado de las cuatro consonantes del nombre del Redentor, Yod, Shin, Vav, Ain. Está mucho más explicado, más concreto, más respaldado. Les recomiendo para que se ubiquen en este contexto y si paran y ven el estudio, pues mejor. Así mirarán o escucharán a continuación con mejores ojos de quién estamos hablando en esta cita, eh, de Isaías capítulo 49, verso 24 al 26. Las mismas letras expresan todo lo que se necesita. Todo lo demás que hablamos sobran. Bastan estas cuatro letras, Yod, Shin, Vav, Ayin, para describir de quién estamos hablando como Goel y Redentor. Mírenlo. Mientras tanto, seguimos. Según el credo del pueblo hebreo, el pecado no solo, solo Elohim puede librar. Y esto al perdonar el pecador de su pecado. ¿Vale? Espero que quedó bien claro, entendible, porque en Brit Hadashah así se menciona quién puede perdonar sino solo Elohim. Un hombre puede servir como mediador, pero no puede perdonar.
como están los sacerdotes o los sacerdotes actuales modernos del cristianismo, eso ni caso, ¿no? Pero eh, un hombre no puede perdonar. En Salmos está bien mencionado, uno puede trabajar toda su vida, no puede redimir un alma. Entonces, según el concepto hebreo, el pecado solo Elohim puede librar del pecado. Y esto siempre y cuando el pecador está perdonado de su pecado. Ahora, para que un pecador pueda ser perdonado, debe tener un sustituto, es decir, un goel, un pariente redentor, un pariente cercano dispuesto a tomar sobre sí las faltas del pecador, pagando en su lugar el precio requerido por el rescate de su pariente, porque cada pecado pues tiene un precio, cada transgresión tiene un precio. Entonces, ya saben, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, si uno quiere rescatar de la muerte a su pariente más cercano, en este caso a causa del pecado, debe pagar con su vida en lugar de la suya. Y aquí tenemos no por nada la instrucción sobre el cordero, sobre el chivo, sobre la paloma que era sacrificada en lugar del pecador. Entonces el pecador iba al templo, al Mishkan, al santuario, al tabernáculo, testificaba a Beit HaMikdash, ¿no? Como se conoce, la casa de Elohim, la casa de adoración, testificaba su transgresión sobre su ofrenda, sobre su sustituto. Este era un símbolo del Goel, quien iba a ser Yeshua, ¿vale? La palomita, el cordero, el chivo, el toro, independiente qué clase de animal traía como causa del pecado, este era un símbolo del Mashiach, del Goel, del Redentor, sobre quien estamos hablando en esa cita, sobre quien se testificaba el pecado y éste pagaba con su vida, mientras el pecador se iba perdonado a su casa, libre de su pecado, ¿no? Es lo que en Brit Hadashah se enseña sobre él, sobre el Mashiach, indicando sobre Yeshua, fueron puestos nuestros pecados y él murió en lugar de los nuestros, ¿no? Entienden la conexión para que puedan lograr mejor las enseñanzas, ver las enseñanzas. La forma... mm, Entonces, ahora, sea como sea, ¿no? Mientras tenemos en cuenta la justicia de las leyes de la redención, una y otra vez regresamos a Yeshua porque solo él y no su papá puede cumplir con esta carga. Solo Yeshua puede perdonar al pecador, ya que solo él pudo disponerse, tomar sobre sí el peso del pecado a fin de pagar con el precio de su vida en lugar de la nuestra, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Fijarse, porque en la forma de estas pictográficas de esas letras, estas verdades están reveladas. Y aquí se enseña también en las instrucciones que está en los sacrificios, porque el Padre de Yeshua no puede ser nuestro redentor. Cuando Él dice, yo te redimiré, Él no puede redimirte. Entonces la aplicación es interpretación mental, no es enseñanza contextual bíblica, porque no tiene el respaldo. Una idea que no tiene el respaldo de las leyes de redención es una idea que no tiene nada que ver con las escrituras, por ende es una interpretación e una mala lectura, ¿vale? Por eso es importante aprender a leer. Así que estamos repitiendo e enfatizamos algunas cosas para que se percaten de los asuntos. Y esta es la razón porque su padre no puede pagar este precio, no podría pagar. Esta es la razón por cual nuestro Yeshua es nuestro Elohim Hagoel, es decir, nuestro pariente más cercano, quien se dispuso y tomó sobre sí nuestros pecados, pagando con su vida a causa de nuestras rebeldías, a fin de que no muramos para siempre perdidos, sino que vivamos junto a Él en la presencia de su propio Padre. Lo que nos revelan estas palabras de Isaías 49, verso 24 a 26, llenas de promesas de parte del Elohim de Israel, es que Él tiene la salvación y aseguró que salvará a los hijos descendientes de Jacob, y esto lo repite dos veces en el verso 25 y el 26. En el verso 25 dice, a tus hijos yo salvaré. Entonces entendemos por qué menciona, vendrá a los suyos y no al mundo. Dice en Juan 11, 1:11, vino a los suyos, no vino al mundo. A tus hijos yo salvaré. Isaías 49, verso 25. Y en Mateo 1:21 se mencionó, le pondrás por nombre Yeshua, porque él salvará ¿a quién? A su pueblo. ¿De qué? De sus pecados, ¿vale? Israel estaba
bajo, estaba en exilio y parte de ellos bajo el poder de Roma, ¿vale? Pero no era este el asunto. El Mashiach no vino para librar de los romanos, sino para librar el alma. Ya llegará el momento para darnos esta liberación física también. Y en el verso 26 lo repite, soy el que te salva. A tus hijos yo salvaré, soy el que te salva. No dice, enviaré a uno, ¿no? Que te salvará o te dará la salvación mediante un guerrero. Bueno, enviaré al Mesías. A quien este te salvará. No dice, soy el que te salva. Según las leyes, no puede enviar a otro, debe salvar él mismo, porque si no, ya no sería el Goel, sería el que delega su poder sobre el Goel, ¿no? Entonces, esta énfasis está bastante clara y concreta. Si solo tendríamos lo que se enuncia en estas palabras, en verso 25, podríamos entender que cabe la posibilidad de que Él salve al pueblo mediante otras personas. Cabe la posibilidad por aquí forzado, pero puede con el verso 25, a tus hijos yo salvaré. Si nos limitamos solamente aquí, eh, cabe la posibilidad de entender que Elohim puede mandar a otros para guerrear a favor del pueblo, de su pueblo, porque ya eso apareció. En el estudio que se llama La razón y el porqué del nombre del Redentor, mencioné, hay unas 200 citas donde se hace uso de eh, una palabra que tiene 5 consonantes, parecida al nombre Yeshua, pero no es nombre, sino es una palabra, porque tiene Yod, Shin, Vav, Ain, Hei. Acaba con el consonante Hei. Claro, cuando tú pronuncias la palabra, escucha solamente Yeshua, porque el Hei final siempre es mudo, no se oye, sino muy bajo, ¿no? Yeshua con el H al final, ¿vale? Yo lo puedo pronunciar porque a nosotros nos viene, podemos, en romano es fácil pronunciarla, pero del punto de vista hebreo no se pronuncia, no se vocaliza el último Hei final. Aleluya. No se vocaliza el Hei final. Aleluya. Como si no hay más detrás del Yod. Pero hay un Yod Hei, ¿no? Este término Halel, Lu, Ya. El Ya es un Yod y un Hei. No es I, A. Es Yod y Hei. En el hebreo y el Hei no se escucha y se vocaliza Ya por una razón de gramática. ¿Vale? Bueno. Si solo nos tendríamos lo que dice en el verso 25, a tus hijos salvaré, se podría entender que Elohim salva mediante otra persona. Este hecho está bien revelado en las escrituras en multitud de casos donde Elohim dio cierta liberación, salvación, etc. Bueno, entendemos los derivados de ese sentido, Yesha, mediante otros. Pero el verso de 26, soy el que te salva, remata lo dicho en el verso anterior al enfatizar que será él mismo quien salvará a su pueblo, no que enviará a otra persona, ¿entienden? Por eso, lean atentamente si lo entienden. Verso 25, a tus hijos yo salvaré. Verso 26, soy el que te salva. No soy quien enviará a un salvador, ¿vale? Es decir, yo te enviaré uno, no, soy el que te dará la salvación y te salvará efectivamente. Incluso hasta con estas evidencias uno podría interpretar que en realidad Él no salva de una forma directa, sino que usa terceras personas. Hay quien puede incluso aquí forzar la idea y decir, bueno, cabe la posibilidad de ser enviados otros de parte del que es el dicho Salvador. Pero en realidad ya no sería el Salvador, porque Salvador es el que salva. No el que lo envía. Si un jefe envía a uno para hacer un trabajo, bueno, el trabajo se podrá considerar del jefe, pero aún así el constructor no es el jefe, ¿vale? Correctamente. Pero bueno, uno puede interpretar que si una persona envía a otro fulano, pues este fulano no es el salvador, sino solamente un nada, un servidor, un esclavo, yo que sea, como quieren llamarlo, un medio usado para que otros logren la victoria. Bueno, se puede interpretar así quien quiera, pero no por nada en la sabiduría de Elohim usó términos bien conocidos para una mente hebrea, eliminando toda posibilidad de que uno malinterprete sus palabras. Así bien, no se limitó solo a decir salvaré, soy quien te salva. Usó una misma raíz hebrea para expresar el poder que tiene para salvar y también nos revela su posición para salvar. Es decir, está
en poder de hacer, tiene el respaldo y toda autoridad para salvar. Como vimos en la parte 2, creo que no hablamos sobre el pariente anterior a Boaz y Boaz, ¿vale? Una y otra vez lo repetimos porque es una buena una buena referencia para que entender la relación entre el papá de Yeshua y Yeshua. Los dos pueden salvar, uno solo salvó. ¿Vale? Quien salvó obró con el poder del anterior, con el respaldo del anterior, pero no salvó por el poder o debido al poder o mediante el poder, sino por su propio poder. Porque un redentor debe tener propia autonomía respaldada por la ley justa para que pueda redimir, si no, no puede ser un delegado sustituto, debe ser en su propia naturaleza, Goel, pariente cercano. Entiendan eso de una vez, porque si lo entienden, nunca jamás podrán quitar el deber, el mérito, el gozo, la honra que se le debe al Mashiach como soberano, redentor y Goel, y de ninguna forma cometerán el error de dar crédito a la voz del serpiente y decir en el Tanaj está el papá de Yeshua quien salva enviando a su hijo para salvar. Este concepto es abominable, es incorrecto, ¿vale? Es un disparate de parte de personas que no razonan, que tratan de adulterar o abrir una puerta para llevar a fin del camino a un extremo donde se niega en realidad el Padre y el Hijo. Porque a su vez, por el camino de este concepto, Elohim de este mundo sembró trampas para que uno vea que es ilógico su propia creencia y así muchos desambulan por aquí desubicados, contradiciendo y hasta negar sus, lo que antes creía con firmeza. Entonces, en la luz de todo lo que hemos presentado hasta aquí, este juego de palabras, salvaré, soy quien te salva, donde está empleado estas tres letras, Yod, Shin, Ain, se podría entender suficiente que Elohim Adonai tiene salvación y por encima salvará al pueblo hebreo. Pero no se cortó aquí, sino que recalcó todo eso con un término muy claro para los oyentes cuya mente razona en la luz de la cultura hebrea. Así que el verso 26 sigue diciendo, yo Adonai soy el que te salva, ¿no? Aquí están la raíz Yesia, Yod, Shin, Ain. Y es aquí donde nosotros pues entramos en lo que tiene, en el asunto que tiene que ver con toda esta presentación. Y decir, yo Adonai, quien salvará a tus hijos, soy el que te salva y el que te rescata. Y aquí en el hebreo está la palabra sobre la cual venimos buscando, Gaal, de donde Goel. Yo Adonai, el poderoso de Jacob, salvaré a tu linaje, soy el que te salva y el que te rescata. Gaal, Goel. Vale, si con lo anterior uno podría decir lo que sea, puede interpretar. Con este término Gaal, cuando él se identifica como tal, solamente una mente que no tiene capacidad de entender las cosas de Elohim te va a interpretar lo que sea. No sé si pueden escuchar o leer bien lo que está afirmando el Elohim de Israel con estas palabras, porque si leen estas palabras y aún seguirán pensando que en este texto está hablando el papá del Mashiach, quien envió al Mashiach en su lugar, por algún lugar debe haber un cortocircuito y uno debería indagar en su conexión con el cielo dónde está el fallo. Yo soy Yod Shin Vav, Yod Shin Ain, el que te salva, Yesha, y el que te rescata, Gaal, Goel, Gimel, Aleph, Lamed, ¿vale? Hemos hablado al principio, vamos a hablar más sobre esta letra, sobre la letra Lamed, vamos a hablar más en algún otro tiempo futuro. Sobre el Gimel también nos tocará hablar algún momento, ¿no? Hemos hablado sobre la letra Aleph, hemos visto a Yeshua. En Lamed hemos hablado un poquito, hemos visto a Yeshua. En Gimel lo vamos a ver también a él, porque Gaal y Gimel con Goel tiene mucho que ver, son conectadas y toda esa enseñanza sobre la identidad del Redentor y su obra está revelada en esta tercera letra del alfabeto hebreo. Aleph, Bet, Gimel toca la tercera letra por hablar en algún momento en el futuro. Si juntas lo que expresa el término Yesha con lo que expresa el término Gaal y asocia lo que estas dos palabras expresan con la persona del que es Elohim
del pueblo hebreo y sobre todo razonas a la luz de las leyes que incumben al ser que es Goel, la conclusión de la cita es sencilla. Es decir, si tú resumes estos términos, lo juntas a la persona quien está presentada y los miras todo eso en la luz de las leyes de la redención, leerás de esta forma así lo que expresan esta cita. Yo soy, quizás en tu palabra será mejor, yo no encontré esas palabras más adecuadas y te leeré la cita de esta forma. Yo soy el que tiene poder para salvarte, dice Yeshua, obviamente, el Redentor y Elohim, Adonai de Israel, para sacarte de la esclavitud en cual llegaste a causa del pecado. Yo soy el que puede salvarte del yugo de la esclavitud, que él dice, salvaré, ¿no? Es una promesa, lo haré. Y él dice, yo puedo salvarte del yugo de la esclavitud a cual te has sometido. Te han sometido las naciones entre cuales resides. Soy el que rompe en pedazos este yugo. Pero claro, esto es promesa, ¿no? Pero tenemos la afirmación concreta, yo te salvaré. No solo el que puede, sino él lo hizo. Y te lo habla como de forma concreta, te salvaré, tanto espiritualmente como corporalmente. Lo que expresa esta cita con el segundo término yesha, o el verso 26, donde se repite el término yesha. Te salvaré tanto espiritual como corporal de la esclavitud del pecado y de entre las naciones, y salvaré tu alma del Sheol, de la perdición, de la destrucción, de la muerte eterna. Yo soy el que puede y te salvará, porque está en mi potestad y me dispuse a ser tu Goel, sobre todo, pagando en tu lugar, por las deudas que adquiriste como pecador desde que fuiste engendrado, y también porque transgrediste las instrucciones que te di mediante la Torah, rebelándote en contra mía. Doble vez eres culpable por naturaleza y por transgresión voluntaria. Yo pagué todo el precio para que puedas estar libre de cualquier cargo. ¿Por qué se lo presento en esta forma? Porque con el término Yesha, con el término Goel, con el término Yesha uno puede interpretar, puede referirse a otro, pero con el Goel ya no se puede referir a otro. Con el Goel te obliga, te condiciona a limitar el ser que está pronunciando estas palabras a las leyes donde solamente el pariente, el primo, el hermano, el más cercano puedes redimir. Y con estas leyes, de ninguna forma posiblemente razonable desde un punto de vista humana, se puede aceptar que aquí está hablando el papá de Yeshua, quien se identifica como Elohim, poderoso, fuerte de Israel, el que redimió a Jacob, quien aseguró que hizo un pacto con él, con su descendencia, y que por encima pagará el precio como Goel. Por eso los términos, entendiéndose en su contexto, en su raíz, en lo que ellos transmiten, es imposible que uno los razone y que falle en cuanto a conocer quién es la persona que está hablando en el Tanaj. A ver, a mí me viene a sonreír porque es tan fácil verlo cuando indagas un poquito en la raíz de las palabras, que a veces digo, pero ¿cómo no puedes ver estas personas? Claro, a la vez las escrituras da respuesta por qué no pueden ver y aquí te enseña por qué no. Pero bueno, yo me dedico en esta ocasión a las personas, por eso fue mi oración y siempre que el Ruaj, el Espíritu de la verdad, puedan hacerlos ver. Y si tienes un problema que no puedes ver, procura ver qué cortocircuito tiene en tu cabeza, en tu mente, de no puedes lograr entender lo que se expresa aquí. Si logras entenderlo, amén y aleluya, todo este tiempo, toda esta inversión valió la pena y el Elohim de Israel será alabado para siempre y su papá también y toda la honra a este pueblo de cual formamos parte. Yeshua bebió de la copa de la redención hasta el fondo. Eso quiere decir que cumplió con todas y cada una de las obligaciones que incumbe al pariente redentor. Es una cita Mateo 26:39. En este contexto es buena que usted la lea. Le voy a presentar muchas citas. Nos queda bastante tiempo. Eh, Voy a concluir con esta parte en esta ocasión, aunque nos demoramos un poco. ¿Recuerdan los 9 puntos respaldados con referencias bíblicas sobre las obligaciones del Goel? Bueno, yo sé que muchos no lo recuerdan, por eso vamos a leerlo de nuevo en la luz del contexto citado en Isaías 49, verso 24 al 26.
Así que presenté en la primera parte 5 definiciones sobre la redención según el diccionario español. Y hemos visto en la segunda parte 9 referencias bíblicas para entender de una forma concreta lo que implica la redención. Vamos a repetir esas 9 referencias con sus citas, pero ya aplicadas debido a esta cita al Mashiach para que lo veamos diferente. Punto uno habla sobre el Goel, que él es rescata mediante la compra de la propiedad vendida. Y vimos la cita en Levítico capítulo 25, verso 33. Bueno, las escrituras declaran que el Redentor, Hagoel, ha comprado la propiedad de nuestra vida, compró una propiedad que hemos entregado al pecado. Como la paga del pecado es la muerte, Él pagó con su muerte por nuestra vida. Entregó su vida en lugar de la nuestra. Nos compró con un precio de sangre. Y pueden leerlo. Citas como 1 Corintios 6 verso 20, Efesios 1, capítulo 7, capítulo 1, verso 7 al 8, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 19. La Torah enseña que la vida está en la sangre, dice en Levítico 26, verso 11. Tocará un día hablar más sobre eso. Y precisamente con su sangre pagó vida por vida, ojo por ojo, según la ley de la justicia, ¿no? La ley de la justicia no mira la cara de la persona, así que no mira quién es el que se dispone como Goel, pariente redentor. El Goel se hace cargo pagando lo que se requiere o, si no, quedará en desgracia. Vimos en la parte anterior cuál será al negarse de sus obligaciones. Alabado sea, pues, para siempre nuestro pariente redentor Yeshua, porque pagó este precio supremo. Entonces, no tenemos motivo para pensar en la posibilidad de desgracia. Pero en el caso, hablaba en el caso que no puede cumplir, caía en desgracia. Por ende, Yeshua cumplió, por ende, está en virtud de darle toda la alabanza al que efectuó esta obra. Y no decir, es una mera criatura, murió porque su padre, bueno, espiritualmente o alegóricamente, llamar al padre. Esos conceptos son bárbaros, disparatados, tan abominables. No hay forma más directa de decirlo. Bueno, hay más palabras, pero entiendan que mal está presentar sobre lo que hizo Yeshua de esta forma, poniendo sobre su padre un atributo, un mérito que él no cumplió, quitándole toda la virtud al Mashiach, limitándola a una mera carne, a un mero espíritu que fue creado. Bastante bárbaro. Eh, Ante la copa de las maldiciones del pecado, no se echó atrás Yeshua, sino que tomó sobre sí todas y cada una de nuestras transgresiones, según menciona en Primera de Pedro, capítulo 2 verso 24. Pedro. Y esto expresó, se expresa por este dicho, bebió de esta copa hasta el último trago, aunque esto le costó sudor de sangre. Por él vivimos hoy, ¿no? Entonces tenemos que darle el mérito por lo que hizo. Como el papá de Yeshua no pudo cumplir con las leyes de la redención, dejó que en las manos de Yeshua cargar este peso sobre sí. Este hecho se puede entrever al indagar el asunto que nos revela la cita de Mateo 26:39, donde que le mencioné antes. No es un cargo fácil ocuparse de las obligaciones de un Goel hacia un pariente necesitado, pero Yeshua lo hizo y lo cumplió hasta el final. Segundo punto, la obligación del Goel es libertar, comprar la libertad de una persona, según Levítico 25, verso 48. Las escrituras declaran que el Redentor Hagoel, una vez comprándonos de la esclavitud del pecado, según se menciona en Juan capítulo 8, verso 34, en Román 6, verso 16, verso 20, capítulo 7, verso 14, nos dio el certificado de libertad y por encima nos llamó amigos, según aparece en Juan 15, verso 15, y hermanos en Mateo 12, 46, verso 50, hasta herederos de su reino. Vemos en Romanos capítulo 8, verso 17 y en Gálatas capítulo 3, verso 19. El punto 3 nos describe que el Goel debe redimir, eso significa adquirir la propiedad de un familiar fallecido, según aparece en el libro de Ruth capítulo 4, verso 1, verso 3, verso 4, verso 6, verso 8. Se repite el mismo asunto. Así bien, las escrituras declaran que el Redentor Jagoel nos compró adquiriendo dominio sobre nosotros. Lo menciona en 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Nos dejó libres a elegir regresar con el antiguo amo o seguirle a él, según la parábola
del espíritu malo que fue echado de una casa. Pues hay que llenar esta casa con Yeshua, porque si no lo llenamos con él, pues el espíritu volverá con 7 enseñanzas más poderosas demoníacas. Por eso es sabio, si Elohim te aseguró, ¿por qué creen que insisto? Si Elohim te aseguró que en esta comunidad, mi Redentor Yeshua, esta comunidad hebreo-israelita internacional, es el lugar donde Él te quiere enseñar, formar, hacer, crecer, capacitarte, edificarte en todo el aspecto físico, espiritual, en todos los sentidos, aprovecha, quédate dentro. Vale, si al salir, ten en cuenta la parábola, nosotros no seguimos por aquí por donde uno quiere deambular, porque por algo tenemos una normativa donde queremos mantener ese espacio libre de los sismos. El que quiere regresar, eh, no vamos a ir tras él, ¿vale? Lo vamos a dejar donde está, quizás en algún momento despertará y lo estamos esperando que regrese a casa. En el lugar que Elohim lo llamó y lo puso parte de este pueblo, un rebaño chiquitín aquí, pero bendito bajo el nombre y en el nombre de Yeshua. Ten en cuenta esta parábola Mateo 12, capítulo 12, verso 43 a 45. Él también, el Mashiach Yeshua, adquirió el derecho sobre las propiedades de nuestros antepasados, que nuestros antepasados han vendido. Y pueden ver también en el libro de Deuteronomio 23, verso 9, en Gálatas capítulo 4, verso 1 al 7. Y ojo con estas citas que revelan enseñanzas muy profundas. Por encima, si lo de antes fue poco, Yeshua nuestro Redentor no solo reclama para sí toda su herencia, incluyendo tierra y promesas, sino que nos constituye a cada uno de nosotros, eh, nos restituyen esos dominios y nos vuelven a ser dueños herederos de las propiedades de nuestros antepasados, cada uno según la casa de las familias de Israel de donde desciende, ¿no? Recordemos, eso está prometido en Jeremías capítulo 31, verso 21, capítulo 16, verso 14 al 15, y la promesa no se limita solamente a los tribus de Judá, los descendientes que vivían entonces en Judea, sino a todo el linaje de Israel. No se limita solamente a ellos, sino también nos incumbe a nosotros en este tiempo, porque la redención implica también la restauración. Y si estamos en tiempo de redención espiritual, es por sí entender que también incumbe la redención física y estamos ser librados, sacados de aquí y nuestro Redentor, nuestro Goel, que nos restituye las antiguas posesiones que tuvieron nuestros antepasados y esto es parte de su pueblo, de su familia, de su herencia a su vez. Punto 4. El Redentor debe rescatar de su abandono y soledad a la sociedad, en la sociedad, a la viuda de un familiar fallecido, según Ruth capítulo 2, verso 20, y también que rescate su alma del hoyo de la perdición. En este caso toca Elohim, según Salmo 103, verso 4. Así bien, las escrituras declaran que el Redentor Jagoel, Yeshua, no nos ha dejado desamparados. Todos aquellos que han perdido familiares, incluso a causa de su nombre, no necesariamente físico, sino espiritual también, por creer en Yeshua, han perdido muchos familiares al recibir el derecho de retornar a las raíces de sus antepasados, hebreos. Han entrado a formar parte de un cuerpo, de una familia, de toda una nación de hebreos israelitas, según Mateo 19, verso 29. Formamos parte de la congregación del pueblo de Israel. Somos hebreos israelitas, linaje de Jacob, y si no es por descendencia directa, sino por adopción. El gentil que se aferra a la casa de Jacob recibe bendición en el linaje de Abraham en la semilla bendita en Israel. Todo aquel que ha salido de las aguas del bautismo en el nombre de Yeshua ya deja de estar solo en este mundo. Primeramente tendrá a su Redentor como amigo, hermano, pariente, rey, Elohim, soberano de su vida. Y por encima llega a formar parte de la propia familia del mismo Redentor, que es nuestro pariente más cercano a nuestra vida. Entonces, no, lo que me escuchan, quien está bautizado en el nombre de Yeshua es hermano conmigo, ¿no? Es hermano conmigo, hermano con el Redentor, pariente cercano, lo tenemos a él como Goel y también como todos los demás, como rey soberano. Y por ende a su padre también, por eso él dijo, el que me ama, yo y mi padre venimos y haremos morada en su corazón.
Entonces ya donde están dos o tres reunidos en su nombre, están también él. Yeshua también está presente. Em, un otro punto 5. Asumir el derecho. El redentor debe asumir por derecho de parentesco los beneficios de la retribución según número 5, verso 8 y Levítico 25, 54. En este caso, las escrituras declaran que el redentor Jagoel ha de hacerse cargo de las indemnizaciones cuando un ladrón se apodera de los bienes de otros. En este caso de su pueblo, del pueblo de Israel. ¿No? En Éxodo capítulo 22, verso 1, se nos presenta una ley vigente aún si la persona perjudicada hubiera muerto. ¿No? Y eso es vigente hoy día, todavía, eso no es abolido. El transgresor tenía que devolverle al defraudado todo el valor hurtado más un 20% según Levítico 6, verso 1 al 5. Si el defraudado ya no vivía, el prójimo pariente suyo iba a ser la persona que cobraría. En el caso que una persona defraudada no tenía un pariente cercano, un goel, un pariente redentor, para recibir la retribución, entonces el pecador, el transgresor, le que hicieron daño a esta familia, tenía que pagarle a Elohim dicho precio a través del sacerdote, es decir, daba al templo, al levita, al sacerdote, el precio requerido. Yeshua no solo es nuestro pariente cercano, sino también nuestro sumo sacerdote. Así sea como sea, a él le corresponde cobrar el recargo del precio que muchos nos deben, sobre todo Yeshua es el gran juez, ¿no? Entonces, ¿por qué es una ley vigente? Porque aquí en España, por ejemplo, la Iglesia Católica destruyó, mató a nuestros parientes. ¿Vale? A fin de cuentas, Israel es pariente más cercano porque él vino a los suyos para redimir a los suyos. Es el tío cercano, heredero descendiente de la casa de David, sobre quien se reclama, se pone el cargo y el peso del goel en cuanto al alma, ¿no? Y el alma de muchos judíos están todavía pendientes por ser rescatada y están debajo del altar clamando por justicia, por venganza. Porque estos poderosos de por aquí en España, en los días de los reyes católicos, por ejemplo, lo mencioné antes, se apoderó de esos bienes. Ellos deben pagar. Él será quien cobra. Porque Él es nuestro pariente más cercano. Él será cargo de cobrar esas deudas. Y lo cobrarán desde luego. Y obviamente, ¿qué va a hacer con Él? Nos va a retribuir a nosotros. Él como sacerdote en este caso, no existe un pariente cercano físico, pero Él sigue siendo como sumo sacerdote. Y a Él se le debe entregar este precio a falta de un goel físico. ¿Vale? En este caso, los enemigos de Israel tendría que pagar a él. Y con razón, aquí entiendan por qué cuando vamos a salir de entre las naciones, vamos a salir cargados de todos los bienes que ellos tienen. No, ellos van a ser ahora los pobres y nosotros los ricos. Y vamos a tener una calzada de oro, es decir, de sobra, en abundancia, que como los días de Salomón no tenía precio. ¿No? Eh, Entiendan, como pasó, pasará. Moisés ordenó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto, pidan oro, plata, lo que quieran, lo que les parecen, lo que desean vuestra alma, pídanlo. Y ellos lo dieron para todo. Entonces lo mismo sucederá, así vamos a salir. Entiendan por qué esta ley sigue vigente, está pendiente de su cumplimiento al pie de la letra. Quizá solamente usé pocas palabras, pero capten la idea. Capten la idea porque eso es bendición, es promesa de riqueza para ustedes que ahora somos pobres, mientras ellos se aprovechan de nosotros. Ya, como le mencioné, él también es el juez, gran juez, por ende no va a pasar por alto las faltas cometidas contra su hijo, quien es quien la niña de sus ojos, porque este mundo transgrediendo, no, transgredió contra él al tocar la niña de sus ojos, al atreverse a levantar la mano contra el tesoro más preciado, como él llama al pueblo de Israel, aún siendo este rebelde. ¿Eh? Punto 6. Asumir, el Goel debe asumir el derecho de ejecutar venganza por el asesinato de un pariente, dando muerte al asesino, según Primera Reyes, capítulo 16, verso 11. Bueno, en la parte anterior mencioné más citas. Las escrituras declaran que el Redentor Hagoel, Yeshua, habrá de destruir la muerte, porque el Goel es quien tendrá término al pondrá término al poder del pecado que engendra a su vez a la muerte. Según menciona en 1 Corintios 15, 19,
26, perdón. Primera Corintios 15, 26. Hasatán es el último enemigo que será destruido para siempre jamás. Lo menciona en Apocalipsis 20 y en libro de Ezequiel 38 se menciona para siempre su tumba quedará como testimonio, como advertencia. Vamos a pasar por al lado de ella, lo vamos a ver para siempre allá muerto enterrado. A fin de cuentas, la rama y la raíz será cortada para siempre, ¿vale? Y echada a la destrucción. Esta obra pertenece al Goel, no al padre, no al padre de Yeshua, sino al Goel. El Redentor, punto 7, debe reclamar algo como suyo, independiente que sea físico, propiedad, sea una persona. Lo debe reclamar como suyo, como menciona el libro de Job, capítulo 3, verso 5. Las escrituras declaran que el Redentor Jagoel, al realizar ya el pago para comprarnos, al tener dominio sobre nuestras almas sin cuerpo, reclama a las poderosas naciones que nos han subyugado durante generaciones dejarnos salir para retornar todos a la tierra prometida. Esta promesa está en Jeremías 31, verso 19, verso 10. Hay muchas otras citas semejantes, pero para límite de tiempo les comparto solamente esta. Igualmente a nivel espiritual, él reclama debajo del poder del maligno a aquellos que entraron en pacto con él, lo menciona en Juan 5, 25 al 28, verso capítulo 12, verso 26, capítulo 17, verso 24, 26. Y el punto 8, el Goel debe defender, dar protección, según menciona Proverbios 23, verso 11. Así que las escrituras declaran que el Redentor Jagoel vengará la sangre derramada de los suyos, como el pueblo hebreo estuvo protegido en Goshen, en la tierra de Egipto, mientras sobre toda la tierra egipcia fueron derramadas las 10 plagas que dejaron Egipto en ruina. Lo mismo sucederá al final de este postrer tiempo, mientras las últimas 7 plagas se derramarán sobre el mundo que yace bajo el poder del maligno. Apocalipsis 3, verso 10 asegura, yo te protegeré en el tiempo que vendrá para probar a los que están en el mundo. En Apocalipsis 16 están las 7 postreras plagas. Salmo 91, verso 10, todo el salmo pues extiende esta protección sobre los suyos. Y el punto 9 dice sobre el Redentor, sobre el Goel, que debe aplicar la ley del levirato. Bueno, ¿cómo se aplica eso a Yeshua? ¿No? Bueno, cuando un varón fallecía sin dejar herederos a su esposa, el Goel asumía la obligación de tomar como esposa a su cuñada, viuda, a fin de procrear un hijo para el hermano difunto. Eso es la ley, debido al contexto, hemos visto al principio que era muy importante aplicarse esta ley y debido a ellas, pues el linaje de Israel perduró hasta la fecha. Deuteronomio 25, 5 al 10, ¿no? Es una obligación y en al menos tres casos la hemos visto, ¿no? La hemos tratado. En el caso de Judá, en el caso del patriarca de Judá, en el caso de Zorobabel, en el caso de Yeshua, también en el linaje atrás de Yeshua se aplicó esta ley del levirato. Las escrituras declaran que el Redentor Jagoel debe desposar a Israel desamparada y engendrarle un linaje, ¿vale? La madre Israel tendrá un linaje de hijos y se maravillará al verlos volver a ella. Y al no saber cuándo fueron engendrados estos hijos suyos, preguntará, ¿quién me los engendró? Claro, la madre es Israel, y en este caso Yeshua aparece como padre, como esposo, como cabeza de la congregación, quien engendra a los redimidos. Es decir, nosotros somos hijos de la madre de Israel que en este instante yace desamparada y en ruina, esperando la revelación de los hijos de Elohim. No es decir, que vuelvan a casa. En Apocalipsis 12, verso 17, revela que el adversario está decidido perseguir al resto del linaje del Redentor, a aquellos que guardan la Torah y tienen el espíritu de Yeshua. En Juan 14 nos indica que Yeshua es nuestro Padre. Él aseguró no dejarnos huérfanos y seguirá con nosotros hasta el fin de los tiempos, según su propia promesa. Les aseguro que cada uno de esos 9 puntos puede ser ampliados con mejores evidencias y
y respaldos a lo largo de las enseñanzas bíblicas. Cada punto se puede convertir en 9 horas de estudios individuales. Si hay enseñanzas con muchísimo respaldo en las escrituras, este tema es uno de ellos. Ante esos aspectos legales mostrados a lo largo de toda la escritura, si aún no quedaste convencido por qué Yeshua mismo es Elohim del Tanaj, quien afirmó ser el Salvador, quien nos redime y quien paga el precio para nuestro rescate, no sé qué maravilla milagrosa más grande que estas revelaciones puede impresionar tu mente. Pero por si puede haber alguna otra cita que acceda a tu mente a fin de cambiarte la visión sobre quién es el Elohim de Israel, más allá de su apariencia poderosa, como en el Tanaj, o humilde, como aparece en Brit Hadashah, eh, que sepas que aún tengo muchas más haces en la manga, para decir así, pero que entienda la broma, tratando sobre citas como la que presenté hoy de las Escrituras. Y quiero que decir que seguiré con otras citas donde se nos presenta lo mismo, donde vamos a ver eh, mejor o de otro punto de vista quién es este redentor que en el Tanaj dijo, yo te salvaré. Así que en la luz de estas de las leyes de la Torah, podemos leer la cita de una forma diferente y ver quién puede calificarse tras las palabras que afirma, yo te salvaré, yo te redimiré. ¿Quién puede encajar en este perfil? Si puede ser el papá de Yeshua o es Yeshua mismo. De todas formas, nosotros alabamos a Yeshua por su nombre porque lo conocemos y a su padre también no sabemos su nombre, pero mediante Yeshua engrandecemos y alabamos a su papá porque la salvación nos viene de los dos. Alabamos al papá de Yeshua porque nos dio la salvación en Yeshua, quien es su hijo, y a Yeshua le damos toda la honra, toda la cabot por disponerse, por poder sobre todo y por encima, por disponerse a redimirnos efectivamente. Siempre la honra a Yeshua y a su Padre, a los dos, para siempre. Amén, aleluya. Bendiciones en el nombre de Yeshua.